Saludos, Kikosis, que está con nosotros Henry Falcón. Yo le he dicho a Henry que cada vez que venga para Caracas, venga para el programa. Además, ahorita lo veo como en su mejor momento. Así es. Sí, sí, las encuestas dicen que todos están mal, pero tú no estás tan mal. Buen alivio ese. Tú sabes que veo en un video al presidente Piñera explicando qué pasó en las elecciones de Chile, porque el 70% de los cargos a la constituyente fueron gente de la sociedad civil nuevo, gente nueva. Y dice, no estamos interpretando el momento político. Ya la gente no nos ve como referencia porque nosotros no le llegamos, no hacemos política para ellos. Y ese es el presidente Piñera, que es un hombre de derecha, pero una derecha inteligente. No como Duque, que ayer lo metieron en la Corte Internacional acusado de violación de derechos humanos. Lo mismo que él acusaba a Maduro, él lo ha hecho peor. Y además, la manifestación del miércoles la está convocando el Colegio de Periodistas, para que no digan que es Petro y no sé qué cosa. Fíjate, como Colombia es lo mismo, pero de derecha. Ahora, en Venezuela pasa eso, Henry. Aquí los políticos están fuera de foco. Claro, yo lo que creo es que aquí nos dedicamos, Kiko, por muchos años a interpretar a fondo de manera exclusiva la política de los partidos y no la política del país. No logramos conectar con los problemas de la gente totalmente divorciada de los políticos y los políticos divorciados de sus problemas. Creo que estos 3 últimos años han sido pésimos para nosotros. Un proceso de autodestrucción entre nosotros mismos, destrucción de dirigentes. Aquí se destruyó el voto, se destruyó la confianza de la gente, repito, en nosotros, pero también se han destruido los partidos. Ahora, ¿qué estamos haciendo los políticos? Los políticos de verdad. Hay allí una nueva iniciativa de diálogo, cosa que nosotros recogemos con beneplácito, porque siempre hemos transitado esa ruta, siempre. Y no vamos a salir de allí, porque esa es la política. La política es diferencia, la política es debate, pero la política es diálogo y la política es acuerdo, es negociación. Ese es el verdadero elemento que le da grandeza a la democracia, a la política, el diálogo, la palabra, etc. Ahora, en esas iniciativas de diálogo, las iniciativas lamentablemente fallidas, y esta nueva iniciativa de diálogo, si comienza como comenzaron las otras, un diálogo exclusivo, un diálogo solo de partidos y no de todos los partidos, de un sector de partidos, un diálogo que ignora la gran diversidad del país y dónde está el problema fundamental de la gente. El problema fundamental de Venezuela es la economía. El problema de Venezuela es la crisis humanitaria que está viviendo el país. El problema de los venezolanos, el problema del salario, el problema de los servicios, el gas, el agua, el problema de los alimentos, la decadencia del sistema de salud pública de nuestro país. Esos son los problemas de la gente. Ahora, nosotros estamos claros de que, bueno, eso lo podemos resolver desde la política y hay que abordar la política para abordar la economía. Ahora, eso lo interpretamos así, de verdad, quienes estamos hoy en el juego político nacional. Yo he visto cómo, y lo veo bien, y eso me satisface, que haya un sector importante de quienes participan en la oposición venezolana, bueno, que han retornado, que han recapacitado y han retornado a la política. Y entonces, bueno, ahora los vemos hablando de participar en elecciones, ahora creen en la ruta electoral, creen en el voto. Bueno, además de eso hablan ahora de negociación, eso me parece que es inteligente, muy inteligente, y nosotros creo que tenemos que abrirle las puertas para ver cómo buscamos con ellos también un gran acuerdo dentro de la oposición que permita una unidad renovada, replantearnos esa nueva oposición, claro, con una nueva narrativa, con una nueva dirección, sin sectarismo, sin exclusiones, sin que hayan direcciones decretadas desde ningún partido político, sino que se entienda la diversidad, que somos muchas organizaciones políticas, que podemos tener visiones distintas, pero que tenemos un solo propósito. El propósito es generar un cambio político, cambiar este gobierno, para poder abordar esos problemas de la gente, la economía y los grandes desequilibrios sociales. Fíjate, yo comparto todo lo que dijiste, desde hace mucho rato. Sí. Pero uno ve a la oposición venezolana y la oposición venezolana es casi una maldición. Yo estoy muy escéptico.
te lo confieso. Fíjate ayer lo que ocurrió. Primero aparece, en esta semana, el partido, primero Venezuela, con un poco de candidatos. Parra, Brito. Después aparece Copey, 7 candidatos. Y comienzan a circular candidatos por todos lados. Hay gente que dice que eso es bueno porque entramos en clima electoral. Pero hay unos temas que son más importantes que estar poniendo candidatos. La unidad. Para la gente la unidad es un criterio básico. Ahora, ¿cómo te vas a unir tú con gente como Alberto Federico Rabel, quien fue amigo mío? Yo lo quiero mucho, pero ayer agarra y le cae a Enrique Márquez. Enrique Márquez va a una entrevista, aquí también lo dijo, y dice, bueno, vamos a tratar de que se hagan unas elecciones medianamente transparentes, refiriéndose a que él no podía garantizar que eso iba a salir como Dios manda, sino que, bueno, estaba el gobierno ahí y que había que lograr. Entonces Rabel agarra y ¡qué brío! ¿Cómo se le ocurre? Hay que entender que le está diciendo, haremos nuestro mejor esfuerzo, pero la agarra y se mete por ahí. Y aparece su laboratorio, Delsa Solórzano, Carlos Blanco. Y ya no tienen fuerza porque las masas que lo seguían ahora los critican, porque empezaron a decir que ellos nunca iban a negociar, que iban a sacar a Maduro mañana, y como han incumplido, hicieron una consulta, y ni siquiera eso lo van a cumplir, bueno, ya las masas los tratan con desprecio. Entonces aparecieron todos su laboratorio ese, a darle a Márquez como si ese detallito fuera importante. Bueno, No es lo importante, porque lo importante son lo que tú estás diciendo ahorita. Entender, Guaidó es el responsable desde todo punto de vista del deterioro de la oposición por su sectarismo. Ahora Guaidó es importante, tiene una fuerza, puede ayudar a que se desbloquee el país de manera tal de que bienvenido, como la estás diciendo tú, como ha dicho todo el mundo, bienvenido. Ahora, no es que tú eres mejor que yo, no es que tú, ay, qué lindo, qué bello, no, aquí todos somos malos, pues. no, y además, Kiko, hay que entender que en este país, donde el ejercicio de la política se ha vuelto muy complejo, y hay diversos factores agrupados, bueno, con sus propias diferencias de ellos, pero además este grupo de factores con otro grupo de factores, nosotros formamos parte de la Alianza Democrática. Capriles y Stanley, bueno, tienen un grupo de factores importantes, además con una propuesta que nosotros y un accionar que nosotros recogemos como positivo. Hay un sector importante de la oposición que no deja de tener importancia, a pesar de que ellos acogieron una estrategia equivocada que fracasó en el intento. Ellos plantearon al país una salida por la fuerza, habilitando la violencia. Recordemos todo aquello del golpe de Estado, alentando a la Fuerza Armada, aquello de la solicitud de una invasión militar a nuestro país, las sanciones económicas que tanto daño le han hecho y tanto deterioro han generado, más allá de la crisis que produjo el gobierno. Ahora, nosotros por eso no es que nos vamos a reconocer de que los errores que hoy pueda estar cometiendo un sector de la oposición, eso no quiere decir que los otros no hemos cometido errores. Todos cometemos errores en esa complejidad política del país. Ahora, ¿cómo podemos de verdad reconocernos unos a los otros en nuestras diferencias, en nuestros errores, tratar de no vivir de esos errores, ni tampoco de las facturas? No es sacando facturas y tratando de ver ahora nada de eso, ni tampoco, bueno, la retaliación de unos contra otros, porque eso tampoco lo quiere el país. La gente lo que quiere es solución a sus problemas, no peleas entre la oposición, y quiere eso que tú decías, verdadera unidad, unidad con propósito, para poder avanzar en esa gran expectativa, que ya no puede ser una frustración, que es precisamente lograr el control político de nuestro país. Te voy a plantear muchas angustias que tengo, porque ando angustiado. Bien, Creo bueno. que voy a ir para el psiquiatra. Está bien. Sí. Te sale. Psicosis. Te sale. Cuando regresemos. Así es. Sí, psicosis. Henry Falcón con nosotros. Henry, fíjate, otro problema. AD tiene una situación compleja, porque su partido fue intervenido por el TCJ. Ahora, Bernabé Gutiérrez interpretó una parte de ese partido que quería votar, y Henry Ramos la parte que suscribía los acuerdos y el plan de Guaidó. Ambos son y tienen justificaciones de ser y son parte de la realidad.
Ahora, a mí me dicen que Capriles no va a la elección si AD no va. Pero un momentico, tú lo puedes convertir el problema de AD en el problema del país. Eso es una desviación. Yo no creo que Capriles esté pensando en eso. Pero luego, hay quienes dicen también que si entra AD, Capriles, PJ se metería por un ladito, también aparecería un nuevo tiempo y también Voluntad Popular agachado. De manera que se recompondría el G4. Me cuesta creerlo porque yo sé que Capriles no piensa así. Sin embargo, eso está en el tapete. Habrían dos bloques. Un bloque con los partidos que participan en la Asamblea, la Alianza Democrática, y un bloque que sería los retazos del G4. Ambas opciones son reales, pero si eso aparece, no ganaríamos ni un delegado curso, porque otra vez estaríamos cocinándonos en nuestra propia Claro, salsa. por eso es que yo digo, Kiko, sostengo, hay que propiciar un clima de encuentro y de verdadera unidad. Eso implica, por supuesto, recomponer la oposición venezolana, y la recomposición de la oposición venezolana pasa, como te decía, bueno, por una nueva estrategia, por una nueva narrativa, por una nueva dirección y además por entender que este momento nos brinda una gran oportunidad. ¿Qué es lo que nosotros debemos hoy entender como el objetivo primario frente a este proceso electoral que tenemos por delante? Que hay que recuperar los espacios perdidos. Si tenemos hoy 35 alcaldías, nosotros deberíamos acumular por lo menos 100, 120 alcaldías. Si son 4 gobernaciones las que hoy gestiona la oposición venezolana, ojalá pudiéramos tener 12, 15 gobernaciones. Y en esa acumulación de poder, bueno, vamos a prestarnos, ¿para qué? Para los nuevos escenarios político-electorales que tenemos por delante, bien sea la consulta referendaria, el referéndum revocatorio o las elecciones presidenciales para el año 2024. Ahora, una oposición en condición de debilidad, donde todos estemos peleando en función simplemente de las descalificaciones de unos con los otros, yo creo que aquí tenemos que guardar esas facturas, elevarnos con la debida racionalidad que demanda la mayoría de la población en ese cambio necesario para abordar sus problemas, en esto de que los políticos y los partidos debemos ser verdaderos intérpretes, intermediarios, interlocutores en la resolución de los problemas de la gente y no complicar los problemas del país. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad por delante. Yo no tengo ningún complejo, ninguno, y si alguien ha sido vapuleado, ¿Cómo no? vilipendiado, atacado a lo largo de todo este tiempo, y yo no voy a decir que el tiempo nos ha dado la razón, yo simplemente he mantenido una posición de manera coherente, convencido de que es la posición política correcta, lo que dicta el sentido común y la lógica en la política. Yo creo en el voto como instrumento de cambio democrático, como la única herramienta que nos brinda la Constitución para dirimir nuestras diferencias. Creo en la negociación, creo en la concertación, en el entendimiento y el diálogo, porque eso es consustancial a la propia democracia. Entonces, si eso en un momento dado generó un ataque en un sector, bueno, ese sector tendrá que recomponer también su apreciación en torno a las realidades actuales del país. Y si nosotros tenemos que volver a reencontrarnos, reunificarnos, y en ese diseño nuevo de una estrategia verdaderamente certera, podemos elevarnos para que el propósito de ellos, que es mi propósito, que es generar un cambio político en el país, hacerlo real en función de los intereses de la gente, pues bienvenido. De eso se trata y eso es lo que nos tiene hoy aquí. De manera que yo, por ejemplo, yo veo positivo esto que está planteando Guaidó y que incluso hoy lo declaraba el propio Leopoldo López, aquello del acuerdo de salvación nacional. Va a nombrar una comisión la semana que Bueno, viene. porque eso mismo fue lo que nosotros planteamos en el 2017, Kiko. Nosotros dijimos un gran acuerdo de unidad nacional para la salvación del país. Es lo mismo. Y ese acuerdo pasa precisamente por deliberar, debatir, ser propositivos en torno a lo que podemos hacer en Venezuela para recuperar primero la gran necesidad de todos, que es, bueno, reorientar la economía para que a su vez nosotros podamos resolver los problemas serios en Vamos a hablar de materia la de lo economía. social. Pero fíjate, se supone que después de 22 años de marchas, manifestaciones, protestas, de todo lo que ha pasado aquí, gas lacrimógeno que da miedo, la unidad de la oposición, la solidaridad, la amistad, debería ser un valor. Entonces tú ves Alfredo Díaz, que ha gobernado
con $15,000 como presupuesto. Entonces ahora le tiran a Morel Rodríguez. Chicos, si ese señor ya, vale, ya basta. Estamos hablando de nuevo liderazgo y otra vez tú. Pero lo tiran seguramente para que pierda Alfredo, porque no es fácil la cosa. Lady Gómez, la mejor gobernadora en las encuestas, que ha enfrentado con valentía su Estado, defendido a la gente frente al tema de la pandemia con una fuerza, limitado el accionar de Freddy Bernal como el que controla la situación en el Estado. Entonces, no, hay que tirarle candidato, hay que llevarle unas primarias, hay que fregarla. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar de qué se trata? O sea, ¿qué es lo que tienes tú en la cabeza, chico? Bueno. Señor Morel Rodríguez, que es en su casa, ya basta. Bueno, Kiko, ¿Hasta fíjate. cuándo, Dios mío? ¡No puede ser, señor Falcón! Yo creo que te sale psiquiatra. Voy para el psiquiatra mañana. No puede ser. ¿Qué tienen en la cabeza estos señores, Dios mío? Ahora fíjate, eso, Kiko, eso es parte de la dinámica de los partidos y es lo que ocurre regularmente cada vez que vienen los procesos electorales. De allí que tiene que haber una buena dirección. Mañana nosotros desde la Alianza Democrática, donde estamos agrupados 17 organizaciones políticas, los que participamos en estos procesos electorales y los anteriores, lo que tuvimos aquella valentía en un momento dado de interpretar esa necesidad de buscar una salida frente al atolladero en que se encontraba Venezuela hace unos par de años atrás, un año y medio atrás, y dimos al traste con aquello de las iniciativas de diálogo fracasadas, con la intermediación de Noruega, aquello de Barbados, de Oslo, etcétera, a pesar de que nosotros compartíamos en aquel entonces, compartíamos esos encuentros. Sin embargo, nosotros sostuvimos aquella tesis de venezolizar, nacionalizar el diálogo y se instala la mesa de diálogo. Que quieran o no, bueno, es la precursora de todo lo que está ocurriendo. A través de esa Mesa Nacional de Diálogo, entonces se logra una nueva Asamblea Nacional, tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral, tenemos elecciones para gobernadores, para alcaldes, para concejales y también para legisladores, y ahora viene toda esta dinámica. Repito, en un movimiento bastante fuerte de la política en el país, cosa que comienza a animar a mucha gente, y mucha gente poniendo los pies sobre la tierra, y aquellos que creían que la salida era la abstención, ahora creen que hay que salir a votar. Entonces, nosotros que estamos en esa plataforma, todas estas organizaciones políticas, creemos pues que tenemos que trabajar en esto para que no se desaten las pasiones y poder de verdad lograr los consensos con los mejores liderazgos que tengamos en cada estado, en cada municipio, con las compuertas abiertas a todas las organizaciones, aún no estando en la alianza. No tiene que ser un partido de la alianza, si es un partido regional o si en este caso es una organización de las propias organizaciones del E4. ¿Cuál es el complejo? Si ello representa un liderazgo importante que genere la suficiente confianza para tener éxito en esa entidad o en ese municipio, bienvenida sea esa candidatura. De manera que se va a definir todo esto a través de una reglamentación que va a marcar las pautas para la escogencia de los candidatos, según la característica de cada estado, según todos los procesos electorales, los partidos que están en la alianza democrática, pero también los factores políticos, bueno, que están en torno a la realidad de cada uno de esos estados. De manera que yo estoy convencido. Me gusta cómo estás hablando, porque me calmas, porque a mí me dan ganas, pero voy a ir para el corte para tranquilizar. Vaya para el corte. Ok, ya regresamos, porque si no... Henry Falcón con nosotros. Fíjate, todas estas angustias que te estoy planteando están en la mesa. Luego, ¿cómo explicas tú que en la actual situación que tiene Venezuela, bueno, Maduro se haya consolidado en el poder? Eso tiene que ver con una oposición muy errática. Así es. No solo de los diseños estratégicos. Leopoldo López elaboró su plan con los americanos, oye, que era tremendo plan. Ahora no se le dio. No lo lograste, pues. Tienes que dar la vuelta porque no lo lograste.
¿Dónde estuvo el problema de Leopoldo? En la estrategia, en el diseño de una solicitud a los militares de que tumbaran a Maduro. Ese era el diseño. Toda la presión, todo era para que los militares sacaran. Pero una política militar funista. Lo vemos en el caso de Apure, lo repito todos los días. La manera en que ese sector de la oposición se dirige a las Fuerzas Armadas, les exijo. ¿Qué es eso, chicos? Sí. Respeto, por favor. Esto te va a tirar una gente, un ejército extranjero para que te saque. Por Dios. Ahí está el error. En una salida de fuerza, ayer leía, oye, si la guerrilla colombiana tiene el ejército, la FARC, ¿cómo está? Vamos a armar una guerrilla y sacamos... Bueno, toda esa locura amerita reflexión. Y por eso yo te planteo esta angustia. Oye, ¿qué más errores vas a seguir cometiendo en la misma línea? Por lo menos, invéntate unos errores nuevos, pero no eso. Claro, pero... Entonces hay que corregir. Fíjate, yo estoy de acuerdo que entre Guaidó, que entre en todos los factores de la oposición, porque la oposición es eso, es una gran diversidad. Y para poder ganar y construir el cambio en Venezuela, necesitas contenerlos a todos. Pero no solo eso, la democracia que tú vas a construir tiene que ser una democracia con ese nivel de amplitud. Porque entre otras cosas, y te voy a plantear un punto clave, lo que hemos venido viendo en el gobierno, aquí con todo Timoteo Zambrano, que la estrategia fue acabar con la dualidad, comenzar con la Asamblea Nacional, que eso no fue una idea del gobierno, fue una idea de la mesa, y que eso ha generado que el gobierno tenga confianza en un sector de la oposición, porque lo que no se dice es que, ok, el gobierno es malo, agresivo, ahí está la Comisión de Derechos Humanos, el reconocimiento de lo que pasó con Pernalete y con el concejal y el militar que murieron en manos del Estado. Ahí está ellos mismos reconocen. Hay unos cambios y unos gestos porque el gobierno no se siente amenazado por un sector del país, porque comprende que ese sector también le interesa salir de las sanciones, meterse en el tema económico, hablar de las universidades, de la educación, de la infraestructura, meterse en el tema país. Y el gobierno, que ha estado permanentemente acosado por un sector que lo quiere sacar del poder y se defiende, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos, para que no vayan a cortar el video y me lo pongan, pues encuentra un espacio para ejercer otro tipo de política. Maduro fue canciller, Maduro está viendo la geopolítica y está jugando a un nivel en el cual aparecen estas situaciones y hay gente que ni cuenta se da de eso. Claro, pero fíjate, Kiko, que cuando uno se pone a analizar lo errática que ha sido la oposición, por lo menos en los últimos 7 años, y cuando digo la oposición, yo no me estoy excluyendo, estoy hablando de toda la oposición en Venezuela. Y yo creo que en esto nosotros tenemos que verlo con un poquito más de amplitud, pero también con criterio político, para entender que el momento de ahora exige más que reflexión, ciertamente exige rectificación. Esto de retomar una estrategia, si esa estrategia fue exitosa, o de desechar esa estrategia si la estrategia fue fallida. En este caso, ¿cómo entiende la gente que el 80% de la población tenga un rechazo hacia el desempeño del gobierno y su partido, y que solo un 20, 20 y pico, 22, 23%, según cada estado, pueda respaldar a Maduro, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a sus gobernadores, y terminan ganando con 20, 22 o 25? ¿Quién entiende que sea la oposición quien convoque a la abstención teniendo el acompañamiento de la mayoría de la población, que además les exige un cambio político? Entonces, de lo que se trata ahora es que logremos de verdad interpretar eso que está allí y poner a funcionar la razón más allá de la pasión, y entender que sí es posible, si tenemos de verdad espacio para entender que no solamente se trata de apostar al éxito de un proceso electoral, sino tener una visión de largo alcance, de largo aliento, y dejar el inmediatismo de lado. Las cosas no están a la vuelta de la esquina, que hay que construir toda una plataforma. Eso pasa por ese restablecimiento de la oposición, que hay que recuperar esos espacios de poder perdido, que no podemos seguir divagando en la fantasía, en las ilusiones, y hay que concretar una salida con una propuesta real, factible,
que no genere en esa fantasía frustraciones en la gente, que se convierten en eso, en desconfianza, en desesperanza. De allí que el discurso tiene que ser unidad, tiene que ser fortaleza, tiene que ser accionar, y especialmente accionar en qué, accionar en el voto. Repito, que es lo único que tenemos por delante. No existe ninguna posibilidad de éxito en este país de una invasión militar. Eso es mentira. Además, si ocurriera una invasión militar o un golpe de Estado en este país, cosa que está absolutamente negada, bueno, las condiciones de ingobernabilidad y de inestabilidad política nos llevaría por delante a todos quienes estamos ejerciendo la política desde la oposición y desde el propio gobierno. Fíjate, la situación del continente. Bueno, Colombia, Perú, por donde te metas hay una situación de inestabilidad. Una invasión sería imposible, por eso es que siempre fue rechazada por los presidentes latinoamericanos, porque generaría más crisis, porque el continente está dividido entre derecha e izquierda. Ahora, es una oportunidad para el país, mientras está esta inestabilidad, buscar estabilidad. Eso es lo sensato. ¿Por qué? Porque el tema petrolero. El petróleo ya no vale lo de antes, ni va a valer, porque ahora la pandemia ha reducido los consumos y los carros eléctricos y los avances tecnológicos señalan que en 30 años, que para nosotros es bastante, pero para un país no, pues no vamos a tener ese ingreso en los niveles que lo teníamos. Entonces, ¿qué hay que aprovechar ahorita y agarrar todo ese petróleo que tenemos en el subsuelo y sacarlo y negociarlo para invertirlo en infraestructura, servicios, agua, gas, luz, que si no es así, no tenemos plata. Entonces hay que endeudarse. Para hacer ese plan hay que endeudarse. Pero hay que resolver Eso la me lo vas a crisis. responder cuando regresemos. Porque si te endeudas, ¿cómo vas a pagar la deuda si el petróleo puede que en el camino no te dé para eso? Hay que buscar nuevas fuentes de ingresos. Cuando regresemos aquí en Kikosis con Henry Falcón, que está hablando, mira, en Netflix hay un documental de cómo dormirse, en pocas palabras. Entonces ella empieza a hablar, y así como estás hablando tú, y tú te vas sintiendo también. Ya regresamos. Seguimos con Henry Falcón. Henry, hace falta una actitud de inteligencia, que es la política. Se requiere sacarse la vanidad, el orgullo, esa cosa que pasa en Venezuela, que uno ve, que uno no entiende por qué hay unos partidos que hacen unas cosas, porque privan los intereses personales o de grupo por encima de los intereses del país. Claro, pero por eso, Kiko, es que te decía, hay que hacer política de verdad, política con P mayúscula, no la política de galería, la política para un partido, la política para mi interés. Yo he hecho mis números y tengo el cálculo, a tal tiempo yo debo ser presidente o el otro debe ser tal cosa. La política tiene que ser generadora de confianza, y para que haya una generación de confianza real, tiene que haber un grado de estabilidad en el país para que esa confianza también atraiga inversiones y atraiga expectativas también en otros factores importantes de la economía en el mundo. Pero también la comunidad internacional juega un papel muy importante en el desarrollo político de los pueblos hoy. Ahora, yo creo que aquí la comunidad internacional también debe reflexionar, y cuando digo la comunidad internacional, hablo de algunas instancias que, bueno, han emitido opiniones que no han sido cónsonas con la realidad de Venezuela. Hablo del Grupo de Lima, la Unión Europea, el propio gobierno de los Estados Unidos. Con todo respeto, yo decía en una oportunidad, bueno, yo creo que se han equivocado en la escogencia de los actores, y creo que los actores se equivocaron también en la escogencia de la ruta, del camino. Yo creo que aquí los gobiernos de esta región, que se han visto afectados por el problema venezolano, y nosotros también nos vemos afectados ahora por los problemas de Colombia, y nos estamos viendo afectados por los problemas de otros países de la región. Pero esa comunidad internacional no puede pretender dictarnos directrices para resolver los problemas nuestros. Y los venezolanos tenemos en eso que mostrar dignidad. Debemos mostrar principios, historia, soberanía. O sea, aquí no se trata de que alguien plantee una invasión militar y no vengan los militares, no, porque uno tiene que ser
digno. Y estos problemas en Venezuela los vamos a resolver los venezolanos. Bienvenida el acompañamiento de la comunidad internacional desde la cooperación. Lo que no podemos permitir o lo que no se puede pensar en Venezuela es que el gobierno de los Estados Unidos le va a resolver el problema a los venezolanos o los marines del comando o el comando sur de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con política, ni tiene nada que ver con crisis humanitaria de ningún país del mundo. Entonces el que va a venir a resolvernos los problemas somos los venezolanos. Por eso hay que tomar conciencia, y la conciencia pasa precisamente por el ejercicio de la política, y el ejercicio de la política es el voto. Es lo único que nos brinda la Constitución. Y de allí la intermediación de los partidos. Si los políticos no orientamos a la población, si por el contrario lo que hacemos es decirle mentiras, si no tenemos humildad en el planteamiento, pero también en el reconocimiento de nuestros errores, porque hay mucha gente que ahora plantea una cosa, pero ni siquiera un mea culpa de lo claro, que quedó ninguna de reflexión. lo que quedó en el camino, porque aquí hubo 3 años de deterioro del país, de deterioro de la economía. Aquí hubo mucha gente que falleció. Aquí en estos últimos años, producto de la violencia, hay gente que se quedó en el camino, muchos jóvenes. Y en un momento dado, quienes expresamos, bueno, nuestro repudio a ese llamado de salida por la fuerza y la violencia sin apelar a lo que establece la Constitución, fuimos atacados severamente por esa gente. Y esos sectores que tú has referido, que tienen sus centros de poder comunicacional en Miami, lo tienen en Bogotá, lo tienen por allá en España, etcétera, bueno, que también manejan muchos recursos y que algunas veces, bueno, generan matrices de opinión. Y hay gente que, lamentablemente, algunos de buena fe y otros que también están enfermos de odio. Y hay gente que dice cosas que no tienen, que no son sensatas frente a lo que verdaderamente reclama el país. Ahora, yo creo que hay mucha gente, y le digo yo cuando he ido ahorita a las reuniones en muchas comunidades, le digo, nosotros tenemos que ser un factor de multiplicación en esto de generar un proceso de concientización colectiva. Mira, Que de alguna manera, Kiko, nos indique que ciertamente el camino correcto es la política, es el voto. Y esto de la tesis de acumulación de fuerza para ir a la toma del poder político en democracia, en paz, de manera civilizada, como se hace en cualquier parte del mundo, porque tú no ves a ningún político de otro país pidiendo que sancionen a su país económicamente. O que se meta otro. O que vayan unos militares. Ninguno, eso no existe en ninguna parte del mundo. Que haya un político diciendo, vengan los militares de allá del otro país para que me vengan aquí a poner a mí en el gobierno. Eso no existe. Y hay gente que lamentablemente se ha dejado llevar por esto. Henry, fíjate, en este proceso de expiación que estamos haciendo. Cuando tú fuiste candidato a la gobernación la vez pasada, hubo primaria con Florido. Luis es amigo mío, lo quiero mucho. Es más, el respaldo que en una oportunidad de Guaidó era porque Luis me decía que Guaidó iba a negociar y que era un hombre de paz y no sé qué cosa. Y cuando yo dije, no, este no va por ahí, pues hasta ahí fue. Porque no comparto ni voy a respaldar más nunca ninguna actitud de ese tipo. Yo veía, tú lo señalaste, en el 2017, 4 meses y la cosa no salía de la autopista. Todos los días un enfrentamiento. Crecía el número de muchachitos con escudos y cosas porque la situación donde pega mucho es en la juventud, porque se te nubla el futuro. Y los mataban. La represión tiene una gran responsabilidad, pero el que convocaba a seguir y a seguir y a seguir también. Claro. Entonces yo veo a Freddy Guevara en una entrevista con Carla Angola y dice, es que nosotros somos un partido radical. O sea, nosotros vamos para allá, el gobierno hay que darle. Oye, ¿qué pasó en Venezuela? Que Freddy Guevara, que era un dirigente estudiantil del 2017, lo más bonito, con buen discurso, se convirtió en este mostrico. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podemos sacarnos el odio y entender que la política al final tiene unos caminos y luego hay unos escenarios y unos espacios que hay que estudiar, que tú no puedes nublarte porque si no pela? Sí. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Eso me lo vas a comentar cuando regresemos, porque también vamos a hablar de economía, aquí con Henry Falcón. Adelante.
seguimos con... Mira, dice una amiga en común que me escribió ahorita, que te deje hablar. Gracias. Dice esa amiga en común. Que aquí vienen unos y me friegan. ¿Ah? Y me friegan. Vienen Dicen que- unos avispados alzados, me Sí, sí, imagino. no, y hacen show de eso. Fíjate, yo creo que hay que abrirle un camino a la dirección opositora que se ha fajado para que en la política recupere su humanidad, su sensibilidad, su amor hacia la gente y la lealtad y la solidaridad necesaria para que eso sea parte del discurso incluyente. Claro. Eso hay que hacerlo, porque si no, todos estos cambios, estos Frankenstein que hemos construido, llenos de odio con esa violencia, fíjate lo que pasó con Aristóbulo, todo ese racismo que apareció ahí, o esta cosa derechosa que agarra y juzga a Willie McKay en las redes, toda esa cosa terrible que agarra y que cuando Capriles dice a la familia de Aristóbulo, mi sentido de pésame, ¡ah! Lo muerden. Toda esa cosa hay que quitársela encima porque es negativa. Claro. Para que entonces utilicemos el gran poder creativo del venezolano para meternos en la economía. Claro, fíjate, Kiko, lamentablemente la política en Venezuela se ha llenado de mucha perversidad. Entonces los principios de la política, que deben ser la solidaridad, un político que no sea solidario frente al sentimiento y a la situación problemática de una comunidad donde un ciudadano no es político. Aquello de ser, de la gratitud, de la sensibilidad, el valor de la palabra del político, el político que diga una cosa y se atreva a hablar con la verdad. Si tú no puedes cumplir esto, diga, no puedo cumplir o lo vamos a cumplir hasta aquí, pero hable con la verdad. Y aquí hay muchos que se dedicaron a decirle mentiras a la gente, a generarle falsas expectativas, a generar ilusiones y fantasías, que repito, se convirtieron en grandes frustraciones. Y de allí todo el poder de la gente, que lo expresa a través de qué, de desconfianza, porque se le generó una gran desesperanza en el marco de una situación bastante difícil que está viviendo fundamentalmente los sectores más pobres, los más excluidos y las clases medias. Eso por una parte. Por otra parte, el miedo que ahoga a muchos políticos desde que surge esto de las nuevas tecnologías y el Twitter y el Instagram y el Facebook, etcétera, entonces se convierten lamentablemente en unos malos prisioneros del ataque a través de esas redes. Entonces hay laboratorios que trabajan muy bien esto y trabajan la psiquis de la gente y entonces van atacando y lo minan y el miedo prácticamente los neutraliza y prefieren salir a decir algo, así no lo compartan, o no decir algo en contra de una verdad, de una mentira aberrante, simplemente para también no recibir el ataque desmedido, que en la mayoría de los casos obedece a eso que llaman robot. Una planificación. Claro, que es una cosa donde masifican mensajes a través de unas computadoras, ese ejercicio perverso de la comunicación en el ámbito de las nuevas tecnologías que ha dañado mucho también la política. Ese miedo que neutraliza a muchos políticos, aunado a esa falta de principios en esas realidades que caracterizaron la relación del político y los partidos con la gente, bueno, le ha hecho mucho daño a nuestro país y por eso estamos en la condición donde estamos. Yo recuerdo, Kiko, yo salí del PSUV por allá en el año 2010 y salí con las mismas, buena parte de mis críticas en aquel momento son las mismas que estoy, o a las que estoy apelando al gobierno y también a un sector de la oposición. Y dije, yo no tengo enemigos en la política, yo tengo adversarios en la política. Yo no puedo venir a la política, Kiko, a tratar de aplastar al otro, de a ver no solo cómo lo descalifico, cómo lo hundo y cómo lo quiebro moralmente. Esa forma de hacer política ha sido perversa y por eso se han destruido no solamente el voto, los partidos, los liderazgos, y Claro. mire qué falta nos hace Ahora, en este fíjate, momento. en la campaña, en la primaria de Lara, cuando fuiste con Talio Florio, yo creo que tú perdiste ahí en la primaria, porque como candidato no gente, ahí se dieron cosas que consolidaron la división opositoria y entonces a la hora de ir a votar, aun cuando tú ganaste la primaria, te faltó un grupo que era indispensable, que había entrado en este proceso de negación derecha-izquierda. Yo no voto nunca por un comunista, Sí. por un izquierdoso. Pero ¿sabes una cosa, Kiko? Fíjate, yo he puesto mi experiencia y mi nombre
al servicio del pueblo de Lara. Ahí está todo lo que se construyó y lo que se hizo en Lara. Y será materia de los factores políticos de oposición que consideren ese nombre a los fines de rescatar ese espacio político necesario para poder rescatar también al país. Pero si yo aprendí mucho en esos 17 años de ejercicio político, 8 años en la alcaldía de Barquisimeto y 9 años en la gobernación del estado, te lo juro por mi madre, Kiko, que he aprendido mucho en estos 4 años, que no he estado en el ejercicio de la función pública, muchísimo. Aprendí a conocer a mucha gente, aprendí más de la política, aprendí a ser más sensible y aprendí también que tengo que valorar a quienes en un momento dado, de repente uno no les dio el valor que tenían. Mucha gente se quedó en el camino, algunos se quedaron de manera interesada y otros se quedaron con la maldad y atacaron despiadadamente. Y eso me llenó de fuerzas, no me hizo decaer en nada. Estoy lleno de optimismo y en el nombre de Dios nosotros vamos a rescatar la gobernación de Lara, en el nombre de Dios y la Divina Pastora. Así será. La economía. Urge desbloquear el país, abrirnos a nuevas formas de financiamiento para que la industria petrolera se recupere y aprovechemos lo más rápido posible todo eso que hay ahí. Buscar nuevas fuentes en los alimentos, en la productividad. Ahora, para eso necesitamos que el gobierno se quite las gringolas esas, los ataques permanentes a los empresarios, esa visión atrasada de la economía que está en las ideologías, que cambie su actitud buscando las mejores condiciones para los venezolanos, pero también un diseño de país donde la democracia es fundamental. Porque no puedes hacer todos esos cambios en la economía si no respetas a los demás, si no hay instituciones fuertes y si no hay diálogo. Sí, si el gobierno no sale de esa trinchera ideológica donde se ha metido por años y donde además con un complejo, porque fíjate, vamos a poner el caso, tú recuerdas nosotros por allá en el 2018, planteamos a través de Francisco Rodríguez y un grupo especializado en materia económica, planteamos la dolarización de la economía. Llegó. Y planteamos la dolarización del salario, incluso de manera progresiva, arrancar con $75 el salario mínimo, pero también planteamos la dolarización de las pensiones y de la dolarización de las subvenciones a los sectores más deprimidos de la población. Decíamos, no puede ser que el Estado tenga que condicionar en esto de partidizar y politizar todas las instituciones al ciudadano que debe recibir una subvención a través de un carné político, una gorra o una franela de tal o cual color. No. Dijimos también, además de la dolarización de la economía, es necesario reinstitucionalizar el Estado venezolano y tenemos que también recuperar nuestras relaciones con el mundo para insertarnos en el mundo en una condición de ventaja, de respeto a nuestros socios comerciales importantes y también requerir respeto para Venezuela, siendo puesto ese caudal de recursos que tenemos aquí en Venezuela, minerales, reservas de agua, petróleo, gas, todo lo que tiene Venezuela. ¿Tú crees que se justifica que nosotros estemos en el foso donde estamos si no hay en este momento un ejercicio real de la gerencia, pero también de la política, que demanda que la población, la lógica y el sentido común de todos nosotros? Yo creo que Venezuela va a jugar un papel bien importante en los próximos años. Hablo de los años que están por venir, porque decía esta mañana en un programa, yo no soy pesimista, Kiko, porque de nada sirve ser pesimista. Yo soy optimista y yo estoy convencido que vienen momentos mejores para nuestro país, pero todo demanda un esfuerzo y un aprendizaje. Aquí está el aprendizaje. Estos años de turbulencia, estos años de errores y desaciertos, tienen que enseñarnos a todos los venezolanos. Y yo creo, en el nombre de Dios, que nosotros hemos aprendido la lección y que vamos a avanzar en función de consolidar este país que nos pertenece a todos por igual. Oye, está maduro políticamente hablando. O sea, de actitud cerebral. Hablaste con una serenidad. ¡Wow! Está bien, Henry. Está bien. Te puso rojo. Gracias, Henry, por estar con Gracias, nosotros. Kiko. Un Y a gran ustedes placer. también. Saludos. Pueden ver el programa a las 5 y a las 10. Kiko, sí, por Globovisión.